Hola, alístate porque en segundos inicia el mensaje que Dios tiene preparado para ti hoy. Buenos días, ¿cómo están? Óyeme, muchas cosas pasando, Dani casi no termina. Muchas cosas pasando y antes de iniciar quiero que hagamos varias cosas. La primera, no sé si ustedes se dieron cuenta cuántos se percataron de que sucedieron varias cosas técnicas ahorita en la adoración. Y esas cosas técnicas son las siguientes, para que ustedes puedan orar y oremos juntos por todo esto. Se dañaron las pantallas y como pueden ver, una está titilando y se pusieron azules. ¿Qué cosa? Pero también el piano no funcionó y Pastora Lili tuvo que tocar sin piano. El sonido de la transmisión se dañó. O sea que los que estaban online, ya tenemos transmisión en vivo, David. Sí, ya volvió otra vez la transmisión en vivo, pero muchos se perdieron en ese momento porque no funcionó. Y parte del sonido también estaba fallando, había un ruido, etcétera. Todo esto que pasa el fin de semana, porque antes de que oráramos como con todo el equipo, todo el liderazgo, estaba todo bien, perfecto, pero justo cuando empezamos la reunión, todo falló. ¿Y por qué quiero contarles esto? Porque espiritualmente no para el enemigo y siempre va a tratar de entorpecer los planes que tenemos ahora. Todo lo que tenga que ver con honrar al Señor va a ser entorpecido por el enemigo. Y entonces, ¿cuál es el papel de la iglesia con respecto a esto? Es que tenemos que orar. Aunque el enemigo se quiera levantar, el propósito de Dios se cumple porque se cumple. Pero nosotros como iglesia tenemos que tener la autoridad también para levantarnos cuando estas cosas sucedan, para que todo eso espiritual que se quiera mover dentro de nuestra iglesia se tenga que ir por esa puerta para no entrar más. Entonces, ¿qué tal si se pone sobre sus pies y vamos a orar? Vamos a darle gracias a Dios primeramente, pero que como iglesia nos levantemos en autoridad también. Esa autoridad que no solamente fue delegada para los líderes, para los pastores, sino para cada uno de nosotros que está aquí. Y vamos a empezar a orar. Empieza a orar en tu propio lenguaje. Empieza a decirle: Padre, en el nombre de Jesús, yo, Señor, me levanto con autoridad para orar, Señor, porque tu presencia se mueva en este lugar. Todo lo que se haya levantado, que quiera entorpecer la predicación de tu palabra, Señor, tiene que irse en el nombre de Jesús, en tu precioso nombre, porque aquí se habla de ti, aquí se predica de ti, aquí te adoramos a ti, Señor. Y aunque el enemigo se enoje, tú sabes que eres más grande que el que está en el mundo, Señor. Tú eres más poderoso, tú eres más grande, Señor, y nada en el mundo, aunque se paren las pestañas, podrá dañar tu propósito, Padre eterno. Hoy nos levantamos en autoridad para creer que todo está bajo tu precioso control, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Eso es lo primero que les quería contar. Esa es la actitud de un hijo de Dios. Debes saber que tienes autoridad y que puedes orar por estas cosas también. Hay una segunda cosa que quiero pedirles que hagamos ahí sentaditos, y es orar por dos personas que en este preciso momento la están pasando muy mal. Y uno es Samuel Roldán, que está en UCI, que es un allegado, un familiar de Lady, y está en estos momentos en UCI. Pero también hay una chica que se llama Natalie Uribe, que en estos momentos está en depresión y está con deseos de suicidarse. Y yo quiero que oremos por ellos también, porque el Espíritu de Dios vaya donde ellos están y haga su obra. Entonces, ore conmigo ahí donde está sentado, puedes orar conmigo. Padre, entregamos la vida de Samuel en ese lugar de UCI donde está. Y Padre, oramos porque tu presencia misma esté con él. Visítalo, Padre. Donde tú estás hay libertad, hay sanidad. Y yo pido, Señor, en esta hora que tú vayas a ese lugar, tomes a Samuel, te muestres a él y que él pueda reconocerte como su Señor y Salvador. Sánalo y levántalo, bendito Dios. Y que en estos momentos podamos, Señor, ver un milagro materializado en la vida de Samuel. Y también oramos, Señor, por las emociones, todo lo que está pasando en Natalie Uribe. Sabemos que con 1000 palabras que nosotros le digamos a ella, quizá ella no lo va a entender, pero sí lo puede entender a través de tu Espíritu. Yo pido, Padre Santo, en esta hora, junto con esta iglesia, que tú la abraces y que le muestres tu amor, para que ella pueda verse como tú la ves y no como ella misma se percibe.
Gracias, bendito Dios, por el milagro que estás haciendo en Natalie en este preciso momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, esa era la segunda cosa. La tercera cosa, son cuatro. La tercera cosa es que, como ustedes ven, hoy me puse mi camisa elegante, aplanchadita, organizadita. Prontamente vendré con un chaleco y una corbata. No, mentiras, no soy muy amante a las corbatas y todo, pero yo dije, yo me quiero poner hoy una pinta sabrosa. Y yo quiero llegar hoy que todos digan, uy, el pastor hoy sí se puso. Preciso, llegué por esa puerta y todo el mundo dijo, uy, ¿qué le pasó al pastor? Porque siempre me ven en camiseta. Pero hoy quería invitarlos solamente a pensar en esto. Esto es solo un pensamiento que vino a mi mente ahora. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Cómo te preparas para cada fin de semana tú venir al encuentro con el Señor? ¿Cómo haces con tu familia? ¿Qué les dices a tus hijos? ¿Cómo te preparas el sábado, por ejemplo? Yo ayer estaba con mi esposa y yo estaba ahí. Uy, se me olvidó planchar, tengo que planchar para que mañana no me coja la tarde y poder llegar temprano. ¿Cómo te preparas tú para este encuentro de los domingos? ¿Y cómo preparas a tu familia? Quiero dejarte solo con ese pensamiento. ¿Será que es algo importante para ti o es algo común y corriente? Muy bien. Cuarto y último. Resulta, ustedes saben que esta iglesia comenzó el año pasado, en enero, más o menos entre el 20 y el 30 de enero empezó esta iglesia. Y comenzó en un restaurante. Hoy ya estamos en un restaurante pero espiritual. Aquí venimos, comemos, nos alimentamos y nos vamos llenitos para darle a otros también. Y fue muy emocionante todo este proceso, ha sido muy emocionante. Pero yo creo que ya Dios está dándonos una autoridad diferente en esta temporada. El 21 de julio, en esta comunidad, aquí mismo, la reunión de las 10 de la mañana, mi esposa y yo, mi esposa está con los niños por allá, vamos a ser ordenados oficialmente como pastores por nuestras autoridades espirituales de Medellín. Cosa que a nosotros nos emociona mucho también. Y vamos a traer papayera y todo. No, mentira, no, eso es mentira. Pero sí vamos a celebrar ese día porque es muy importante. No, quiero que sepan algo. Dios te hace un llamado y ese llamado Dios lo va a respaldar. Creo que Dios nos ha respaldado durante todo este año. Y nosotros sabemos de nuestro llamado pastoral desde hace años. Mi esposa ha cabalgado un poquito más en ese llamado y ha tenido que entender que Dios la llamó también para cuidar de estas ovejas, de toda esta iglesia. Y hemos casado personas. Algunos se preguntarán, pero entonces yo no me casé. Sí, estás casado, porque la autoridad no solamente es dada por las autoridades físicas y humanas que Dios pone en esta tierra. La autoridad te la da Dios, y ese llamado que Dios da, lo da por encima del hombre incluso. Entonces, aquellos que bautizamos, aquellos que casamos, yo quiero que salgas de tu duda. Tú estás casado y casada, y estás bautizado, porque te bautizó el mismo Jesús y te casó el mismo Jesús. Ahora viene la otra parte, y es la autoridad humana. Por nuestras autoridades, es como ese manto que te entregan y te dicen: aquí a partir de hoy corre con esto que te estamos entregando. Eso va a pasar el 21 de este mes y va a ser un tiempo muy especial para nosotros, y les pedimos que nos acompañen. Vamos a decorar la iglesia, vamos a tener, va a ser algo bien especial. Vienen nuestras autoridades de Medellín, el pastor Andrés, la pastora Katy, el pastor Juan Carlos Benjumea, para los que lo conocen, y va a ser una mañana gloriosa. Pero adicional a esto nos da la autoridad también para que podamos ordenar a los pastores de esta comunidad, de esta casa, que ya tienen el llamado, que Dios les hizo el llamado, pero ahora con la autoridad que fue delegada a nosotros vamos a delegar esa autoridad sobre esos pastores que están en esta familia, en esta casa, y que también necesitan ser ordenados. Y esas son buenas noticias. No sé cuántos de ustedes lo ven bueno o celebran, pero nosotros estamos muy felices y estamos celebrando por este paso que vamos a dar como iglesia. Y adicional a eso, también estamos esperando que nos den la personería jurídica, que ya se envió, y en estos momentos estamos a la espera de la respuesta para legalmente hacer parte del Ministerio del Interior y poder hacer ya una contabilidad
ante el Estado también y poder hacer las cosas como nos gusta, correctamente. Entonces son muy buenas noticias. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor por eso? Entonces por ahí alguno dice que, o sabe que usted no es pastor, que no falta, ¿cierto? Dios sabe que nos entregó. Así que bueno, vamos a iniciar con la prédica de hoy, pero antes de eso, póngase sobre sus pies y va a buscar, ojo con esto que le voy a decir. Hace 8 días les dije que le dieran 3 abrazos a 3 personas, ¿cierto que sí? Hoy no le vas a dar 3 abrazos porque algunos se pusieron a conquistar ahí, los solteros, pero sí vas a darle una palabra a una persona que tengas. No sé, ora por él, bendícelo, algo. Esto es comunidad. Así que busca a alguien que no conozcas y dale una palabra, bendícelo, un versículo bíblico, lo que sea, pero bendice a esa persona. Vamos, muévete de tu puesto, no tengas miedo. Bendice a esa persona. No seas tímido. No seas tímido, dile: hey, te bendigo. Yo deseo que tengas una vida próspera en Cristo. Yo de verdad deseo que tu vida sea una vida buena, que pueda ser restaurado y que el Señor te sonríe con su bendición y con su mano poderosa en todo lo que emprendas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Algunos le están recitando el Salmo 91. Yo no entiendo. Se puede sentar. Y vamos a iniciar entonces con la prédica de esta mañana. Listo, llegó la hora del examen. ¿Se acuerdan de que hablamos hace 8 días? ¿Hay alguno que recuerde algo de hace 8 días? Si no, arrepiéntanse, hermano. ¿Si hay alguno que recuerda de que hablamos el domingo pasado? De Jueces, el libro de Jueces. Y estuvimos hablando un poco de la historia de lo que sucedió con los jueces y para qué fueron levantados. Pero me acordé que hay un hombre que estaba hablando con su amigo y le dijo: hey, ¿sabes qué? Hermano, Dios siempre es fiel, hermano. Cada vez que yo le pido algo, Él me responde. Ahí mismo me responde. Entonces el amigo quedó como intrigado y decía: pero en serio, o sea, de verdad, hombre. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso? Entonces el hombre le respondió y le dijo: no, cada vez que yo le pido paciencia al Señor, me envía a mi esposa. Pero no, esto es real. No es un chiste, pero es real. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros al atravesar las diferentes etapas de la vida nos damos cuenta que tenemos un Dios misericordioso e implacable, ¿cierto? Como lo hablamos hace 8 días. Pero también yo he descubierto 2 cualidades infalibles de Dios. Y son la fidelidad y la paciencia. Ya hemos hablado de esto. Fidelidad y paciencia. Eso es precisamente de lo que les quiero hablar. Entonces diga conmigo: el corazón de Dios, dígale conmigo, el corazón de Dios frente a la desobediencia, fiel y paciente. Ya van a entender un poco más de eso. Entonces, como hablamos hace 8 días, el libro de Jueces es un libro que nos recuerda el periodo que vivió el pueblo de Israel, un periodo turbulento, un periodo de muchas pruebas, de mucho pecado, de mucho desorden, de mucha desobediencia. Y cuando el pueblo, después de que muere Josué, cae en esos hábitos de idolatría, ¿se acuerdan que estuvimos hablando de eso? Entendiendo que Josué no enseñó o no dejó delegados para que continuaran con la labor, y esa nueva generación se olvidó de quién era Dios y lo que Dios había hecho. Entonces, por esto tuvo que enfrentar consecuencias de sus actos, y a pesar de su infidelidad, Dios en su misericordia levantó entonces los jueces para salvarlos. Y este ciclo de pecado, de amargura, de angustia, recuerdan, duró más o menos aproximadamente entre unos 300 y 350 años antes de que llegara la monarquía con el primer rey llamado Saúl. Y ahí empieza otra historia. Eso es otro cuento. Entonces todos sabemos que cuando una sociedad, y esto lo vemos también en Colombia, se aparta de Dios y le abre campo al pecado y a 1000 cosas, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando tu familia se aparta de Dios? ¿Qué sucede cuando una nación entera se aparta de Dios y quiere sacar las Biblias de los colegios? Como pasó ya en varios estados de Estados Unidos, ya sacaron la Biblia oficialmente y por decreto de los colegios. ¿Qué pasa cuando una nación se aparta de Dios?
¿Alguno podría desde su puesto decirme qué pasa? ¿Qué puede pasar? ¿Algún arriesgado que quiera gritar y decir, ay, ven? ¿Alguno? Es una puerta para el caos. ¿Alguien más que tiene algo diferente? Se oscurece el mundo, entra en decadencia. ¿Qué cosas prácticas pueden pasar? Se pierde el amor. ¿Algo más? ¿Alguien diferente? ¿Cómo? Le va mal a la nación. Y si ustedes se dan cuenta, empieza un sinnúmero de cosas a suceder que algunas personas podrían decir que es casualidad. Es la casualidad, eso tenía que pasar. Pero todos sabemos que cuando una nación se aparta de Dios, le abre la puerta al desorden, al pecado, a la desunión de las familias, a la maldad, al declive moral, a la perversidad. Nada bueno le espera a una nación que se aparta de Dios. Para la muestra un botón tenemos el pueblo de Israel. Lo que me parece curioso es ver la actitud de Dios frente a la infidelidad del pueblo de Israel, porque nos muestra que tenemos un Dios que es implacable pero misericordioso. Pero en ese transcurso de esa historia vemos a un Dios que es fiel y es paciente, porque en las manos de Dios hace rato hubiese destruido el pueblo de Israel, pero Él lo ama. Él ama al pueblo de Israel. Ese periodo de los jueces, como les mencionaba ahorita, abarca desde que muere Josué y aparece Saúl. Pero imagínense ustedes 350 años de dolor, de angustia, de pobreza, de miseria, solo por la desobediencia. Imagínense ustedes 350 años uno padeciendo una situación que puede revertirse, pero que el pueblo continúa con sus hábitos. Eso no es nada diferente a lo que es nuestra vida cotidianamente. Todos nosotros tenemos la respuesta en nuestras manos para que venga el bienestar a la vida, pero no lo obtenemos. Seguimos con nuestros hábitos. ¿Se acuerdan que por allá en Jueces, cuando el pueblo le clamaba, ay, estamos desesperados, sí pecamos, nos arrepentimos, y Dios les levantaba a un juez para que los salvara? Pero volvían a sus hábitos de vida, retrocedían. Y teniendo en cuenta esto, hay 6 cosas que yo quiero enseñarles esta mañana que debemos entender, que debemos aprender para aplicarlas a nuestra vida. Si quieres tomar apunte, porque esto te va a servir en tu vida, por favor hazlo. Esto es muy importante que lo tengas en cuenta. Todo está basado en el libro de Jueces. Les animo a que lean ese libro. Por allá hay unas historias maravillosas. La historia de Gedeón es hermosa. Pero bueno, la primera cosa que debemos entender es la importancia de la fidelidad a Dios. La importancia de nosotros ser fiel a Dios. Y eso implica muchas cosas. Yo les recuerdo que la generación después de Josué se alejó de Dios y no recordó lo que Él había hecho con sus antepasados. Y esa es la tendencia del ser humano hoy día. Nosotros los seres humanos olvidamos muy fácil lo que Dios hace con nosotros. Todos los beneficios los olvidamos rápido. Y creo que hubo una prédica donde les hablé de eso. Algunos Dios les restauró la familia, pero se olvidaron rápidamente de lo que hizo Dios y volvieron a sus hábitos normales: infidelidad, desorden, maltrato a la esposa, en fin. Nos olvidamos tan fácil de eso, y tenemos que recordar que Dios es fiel y cumple sus promesas. Y Él hace un recorrido en nuestra vida precisamente para ayudarnos a levantarnos. Si se dan cuenta, yo vengo insistiendo en este tema de los hábitos, del pecado, porque sé lo que puede ocasionar en una persona, en una familia y en una nación. El autor de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 23, dice: mantengámonos firmes sin titubear, o sea, sin dudar, en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. ¿Y cuál es entonces esa esperanza que afirmamos? La fe en Jesucristo. Mantengámonos firmes ahí, porque según este contexto, cuando el libro de Hebreos se escribió para aquellos que estaban viviendo y sufriendo persecución,
para que no volvieran a las prácticas del judaísmo, pero adicional a eso, para que entendieran la superioridad de Cristo. Es decir, el autor de este libro le estaba diciendo a personas que estaban pasando por dificultad: cuidado, manténgase firmes en la fe en Jesucristo. No se aparten ni a derecha ni a izquierda, manténgase ahí firme. Sean fieles a Dios. Es tan fácil que hoy empieces una relación con Cristo y mañana tengas una relación con el mundo. Es muy fácil. Hoy puedes venir a la iglesia, pero mañana quizá no vas a venir. Es posible que mañana vas a estar luchando con tus viejos hábitos. Y es por esa razón que necesitamos estar firmes en Cristo. ¿Se acuerdan que les había dicho que la voluntad del ser humano es quebrantable? Hoy te propones algo, pero mañana ya no lo logras. Pero la voluntad en Cristo es otra. Es inquebrantable. Pero cuando estás en Cristo, la primera cosa que debes entender entonces es que debes ser fiel a Dios. La segunda cosa que debes entender es: el pecado, como lo hablamos hace 8 días, trae consecuencias. Jueces 2, versículos 14 y 15. Dice que el pecado de Israel hizo que el Señor ardiera de enojo y que los entregara en manos de los saqueadores, quienes le robaron sus posesiones, los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor y ya no podían vencerlos. Versículo 15. Cada vez que los israelitas salían a la batalla, el Señor peleaba en contra de ellos e hizo que sus enemigos los derrotaran, tal como Él les había advertido, y el pueblo estaba muy angustiado. Pero ¿saben qué dice la historia también? Que Dios estaba tan enojado con ellos que los pueblos aledaños que querían atacar al pueblo de Israel sabían cuándo salían las cosechas. Y estaban listos para que cuando salía la cosecha llegaban, les quitaban la cosecha y adicional a eso se robaban las vacas, los toros, los bueyes y los dejaban sin un solo grano, aguantando hambre. Todo por la desobediencia y por el pecado. En Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. La paga del pecado es la muerte. Y yo te digo esto no porque yo no sea un hombre pecador o ningún líder aquí sea pecador, es porque sé lo que el pecado produjo en mi vida y lo que puede producir en tu vida. Seguramente algunos de ustedes están viviendo las consecuencias de haber caído en pecado. Lo bueno de todo esto es que tenemos un Jesús redentor que nos salva y nos levanta con su gracia, nos perdona. Pero yo no deseo que ustedes vivan una vida en unos círculos pecaminosos, todo el tiempo en lo mismo, todo el tiempo en lo mismo, como el pueblo de Israel, luchando con lo mismo, todo el tiempo. Sino que puedas vencer y puedas avanzar, puedas vencer y puedas avanzar. Recuerden que el Señor nos lleva siempre de gloria en gloria y de victoria en victoria. Necesitamos avanzar, pero no permitas que el pecado se convierta en algo habitual en tu vida y que ya después no te duela. Porque si nos separamos de Dios por medio del pecado, que precisamente eso es lo que produce el pecado, es apartar al hombre de Dios, esto también viene acompañado de algo que se llama sufrimiento. Y les aseguro que ninguno de ustedes quiere vivir una vida de sufrimiento, pero el pecado lo produce. Apártate del pecado. Lo tercero que necesitamos entender es que a pesar de todo eso, Dios escucha nuestro clamor. Algunos, escuché por ahí una frase de alguien que me dijo ahora: es que Dios no me escucha. Llevo tanto pidiéndole a Dios, pero no me escucha. Y es muy posible que hayan silencios de Dios donde no lo vemos, donde no sentimos. Pero yo creo que Dios escucha nuestro clamor cuando Él siente que viene desde las entrañas, que hay algo que tú estás clamando desde hace tiempo. Él va a escuchar y va a responder. La pregunta es: ¿cuándo? Porque no lo sabemos, pero Dios siempre va a responder. Allá en el libro de Jueces, en el capítulo 3, versículo 9 dice: pero cuando el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda, clamó, el Señor levantó un libertador para salvarlos.
Y la palabra clamor significa un grito, en este caso, un grito colectivo de desesperación. Es como: Señor, te necesito, Padre. Y eso seguramente le ha pasado a más de uno acá. A mí me ha pasado. Yo he tenido temporadas de mi vida donde me he tenido que arrodillar y decirle: Padre, yo no puedo con esto, Señor. Si tú no intervienes, me muero. Seguramente algunos han pasado por ahí. Yo he estado en esa línea donde he tenido que clamarle a Dios cuando mis finanzas estaban en la peor etapa. Dios, ¿cuándo vas a responder, Padre? ¿Cuándo va a llegar mi empleo, Señor? ¿Cuándo va a llegar mi sanidad? ¿Cuándo va a cambiar la realidad de mi vida, Padre? Y dice la Biblia que el Señor escuchaba el clamor del pueblo de Israel y les respondía levantando jueces para salvarlos. ¿Qué nos hace pensar que Dios no nos va a responder? ¿Qué nos hace pensar que Dios no va a escuchar mi llanto, mi clamor? Si hay alguno de ustedes que hoy ha estado y está en la peor temporada y necesita la respuesta de Dios, no dejes de clamar, porque Él es un Dios ligero para escuchar. Él te va a responder. Si hay alguno, y estoy sintiendo esto ahora para alguno, no sé para quién. Si hay alguno que está a punto de separarse de su esposa o de su esposo, yo te voy a animar a que clames al cielo por la voluntad de Dios. ¿Será esa la voluntad de Dios para tu vida? ¿O será que necesitas esperar un poco más para que Dios te responda? Cada vez que pecas y te arrepientes de manera genuina, Dios es paciente y te va a perdonar y te va a levantar. Yo no sé cuántos de ustedes han visto una película que se llama Amor Redentor. Está por ahí en Amazon. Y tampoco recuerdo quién fue el que me la recomendó, pero alguien de ustedes me la recomendó. Yo le dije: Daniela, usted me lo recomendó. Y Daniela, yo no te he recomendado nada. Alguien de ustedes me dijo: ve esa película, Amor Redentor, en Amazon. Y me impactó. Me la vi esta semana y literalmente parecía viendo La Rosa de Guadalupe, llorando como un niño, pero de lo que me produjo esta película tan especial. Y es la historia de una prostituta con una vida muy pesada, con un pasado muy difícil, y está sumida en esa tristeza, en el odio, en la desesperanza. Pero un hombre creyente que ama al Señor, que se ha guardado para el Señor, se enamoró de ella, la rescata, le da calidad de vida, comodidad, le provee, la trata bien, no la presiona para que tengan relaciones. Pero un día no solamente, sino varias veces, ella se devuela y vuelve otra vez a su pasado y a sus prácticas de prostitución, al no sentirse digna del amor de este hombre, por todo lo que ella cargaba en su interior. Un día ella, desesperada, en un evento de la película, ella clama al Señor por una intervención y le dice: Señor, yo quiero creer en ti, estoy desesperada, te necesito, Padre, necesito que me respondas y me salves. Ese fue el clamor de ella. Y este hombre aparece, la rescata de nuevo, la perdona y hasta el final está con ella, para que ella pudiera entender que la amaba y que a pesar de su condición nunca la juzgó y la restauró. El final de la película es hermoso. Y tienen 2 hijos. Ella no podía tener hijos porque algún día un hombre malo le estirpó algo dentro de yo no recuerdo qué era, pero le impedía tener hijos. Y Dios hizo un milagro y pudieron tener 2 hijos. Entonces, yo estoy seguro que Dios escucha el clamor de su iglesia. No se priven de hablar con el Señor y pedirle. Alguien me decía: pero ¿cómo se ora? Es que yo no sé cómo orar. Yo le decía: mira, vas a hacer de cuenta que tú estás con un amigo y le vas a decir: amigo, te necesito. Sabes que yo quiero estar contigo. Esto es lo que estoy pasando. Quizá no la estoy pasando tan bien, pero te necesito. ¿Podrías darme una mano? Y en ese orden de ideas, el mismo Jesús te va a responder, porque Él también es tu amigo. ¿Acaso Él ignora tu sufrimiento? ¿Acaso Él ignora tu vida y lo que padeces?
Él es la persona más cercana que tienes ahora y a Él puedes ir con libertad. Y yo muchas veces he hecho el ejercicio y me he postrado en la presencia del Señor diciéndole: amigo, esto es lo que está pasando en mi vida, me siento tan cargado, pero yo quiero sentir esa liviandad que tú prometes en tu palabra. ¿Podrías ayudarme? ¿Podrías darme una mano en esto? Y siento cuando Dios me responde y me siento tan liviano. Es como si sintiera la libertad de poderle clamar a alguien que sé que me escucha, que quizá a veces no va a responder tan rápido como quiero, pero siempre responderá. Esa es la persona a la cual nosotros amamos y seguimos. Ese es el Dios que tenemos. Primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 9 dice: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero dice, si confesamos, y esa palabra confesar es ir y abrirte como un libro. Decirle: esto es lo que hay. Toda esta es la suciedad que tengo. Esto es con lo que lucho. Y en esto he caído. Necesito que me limpies. Y Él, dice la palabra, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La cuarta cosa que debes entender es que Dios, en medio de toda la oscuridad del mundo, se las va a ingeniar siempre para levantar líderes. Líderes que traigan luz a la tierra, que traigan beneficio a la tierra, que levantan a otros líderes, porque eso es exactamente lo que pasó con el pueblo de Israel en medio de su oscuridad. Y Él sigue haciéndolo hasta el sol de hoy. Y los líderes los levanta, pastores, todo lo que ustedes conocen. Incluso si lo ponemos en el contexto de esta iglesia, todos los líderes que ustedes ven aquí fueron levantados por Dios para traer luz a muchas familias, para guiar al pueblo de Dios. Entonces Él va a seguir levantando pastores, Él va a seguir levantando maestros, Él va a seguir levantando evangelistas, Él va a seguir levantando apóstoles, porque Él está interesado en que el pueblo de Dios continúe hacia la meta, pero no van a poder solos, necesitan líderes. Y muchos de ustedes que están aquí son esos líderes que el Señor está levantando. Yo no sé de aquí quién sea evangelista. Yo no sé, conozco algunos maestros, pero seguramente muchos de ustedes están ahí sentados y ni siquiera saben que Dios los eligió con un ministerio en particular. Es posible, ese pato se escucha. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 11 y 12, miren lo que dice acá. Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Versículo 12: ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Estos ministerios que Dios entregó, estos líderes que Dios está levantando, porque todavía vamos a levantar mucho más liderazgo, fueron destinados para enseñar, para edificar la iglesia del cuerpo de Cristo. Es decir, el liderazgo no solamente es levantado para que ocupe una posición y todo el mundo diga: uy, hermano, no, usted es líder, yo quiero ser como usted. Eso no es para eso. El liderazgo se diseñó precisamente para poder instruir a la iglesia, salvarla, darle luz e enseñarle para que algún día podamos entregarla a Cristo. Dios va a seguir levantando, entonces prepárense. Los que están aquí, que han sentido un llamado, prepárense, porque el Señor los va a usar en liderazgo. Estoy completamente seguro, yo tengo ojo para eso. Aquí hay muchos líderes, pero están escondidos. Pero hay muchos líderes. Seguramente desde aquí veremos personas, líderes de influencia afuera, y nos vamos a dar cuenta aquí nosotros: ay Dios, no, yo no sabía con quién estaba sentado. Seguro. Aquí hay personas incluso que dictan conferencias por allá afuera y son súper aclamados. Están sentados con nosotros aquí.
Hay personas que tienen aquí influencia en sus trabajos, están sentados con nosotros. Prepárense porque Dios los va a usar para extender su reino a través del liderazgo también. Y yo entiendo que no todos van a ser líderes reconocidos, pero sí estoy seguro que en algún área de la vida fuiste llamado a liderar, sea en tu familia, en la universidad, en la casa, en la iglesia, en la comunidad, etcétera. Pero a algo tú fuiste llamado. Ay, yo no soy bueno para nada. Ay, no, yo soy más bruto. ¿He escuchado eso? A algo tú fuiste llamado. Y prepárense para eso. Y yo les voy a decir algo y voy a tirar aquí una pequeña puya. Pero yo creo que nosotros debemos honrar la función de liderazgo. Porque el liderazgo fue levantado por el Señor para el beneficio de la iglesia. Y en Hebreos lo recuerda de la siguiente manera. Hebreos 13, versículo 17. Obedezcan a sus líderes espirituales. Escuchen bien esto. Y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes. Y tienen que rendir cuentas a Dios. Miren esto, hay dos cosas. Una, la iglesia debería honrar el llamado de liderazgo, pero el liderazgo debe rendir cuentas a Dios por cada uno de ustedes. Es decir, cada vez que nosotros como líderes dañamos a alguien, tendremos que rendir cuentas a Dios por eso. Pero cada vez que una persona deshonra el liderazgo, también tendrá que rendir cuentas por eso. Y esto puede sonar un poco pretencioso desde mi parte, viniendo de mí como pastor, pero es la realidad de la Biblia. Porque también dice, denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente les beneficiará a ustedes. Es decir, cuando ustedes honran el liderazgo y caminan con ese líder, ese pastor, y lo llenan de alegría con sus actos, cómo vives tu vida. ¿A qué líder no le gusta ver un líder que anda bien? Y que tú estás avanzando, que estudias la palabra, que creces. ¿Eso que genera en uno? Alegría. Pero también hay tristezas en medio de todo esto. Las tristezas que el liderazgo le genera a una persona y las tristezas que las personas ocasionan en el liderazgo. Quizá esto no tenga mucha relevancia para ti, pero la Biblia nos llama a que podamos honrar esto. Les voy a decir por qué razón también. Porque cuando tú honras el liderazgo y el liderazgo honra a las personas, la iglesia crece sanamente. No tienes que forzar nada en el crecimiento. Cada 8 días traiga una persona nueva para que esas sillas no estén vacías. No tienes que hacer eso. Cuando el liderazgo honra a las personas y las personas honran el liderazgo, todo fluye naturalmente y tú no tienes que estar empujando. Y eso es lo que nos ha sucedido acá. No tenemos que empujar, porque Dios es el que da el crecimiento. Pero también cuando tú entiendes ese principio de honrar unos a los otros, esto avanza. La quinta cosa que debes aprender, que debemos aprender, es: no des por sentados los errores. Es decir, aprende de los errores. No puedes permitirte cometer errores y no aprender de ellos. Porque esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Repetidamente caía y eran los mismos errores, los mismos hábitos, olvidando las lecciones aprendidas de la generación anterior. O sea, no les sirvió de nada. Y no podemos olvidar que cada error es una oportunidad para mejorar la vida. Hoy cometiste un error, pero seguro mañana vas a leer, vas a hacer una lectura de ese recorrido, vas a decir, no, yo ya sé cómo es esto, ya no caigo de nuevo. Ya entiendes cómo funciona. Hay esposos que se separaron por errores cometidos en su matrimonio, pero lo triste es que cuando volvieron cometieron los mismos errores del pasado y volvieron a perecer en el matrimonio. Y deberíamos aprender de esas cosas que vivimos. Si antes dañaste a tu esposa por la manera en que la trataste, pues ya no lo hagas, ya, porque aprendiste de tu error en el pasado. Que también hay casos muy bellos así de restauración. Pero no lo vuelvas a hacer. Si con tu hijo mayor, eso fue uno de mis errores, si con tu hijo mayor
cometiste errores y lo presionaste demasiado porque le exigías y querías perfección en él, pues con los otros hijos no lo hagas. A mi hija mayor le exigí demasiado, demasiado. Y por supuesto le produje muchos daños que Dios está sanando en ella. Pero ya con los otros hijos menores, con Nicolás, tuvimos que actuar de manera distinta, porque aprendimos en el camino el error que cometimos. Si te quebraste en el pasado por un error que administraste mal o porque sucedió algo que no controlaste, pues entonces ya no erres con los siguientes negocios. Ya sabes cómo fluye, ya sabes que no puedes invertir en ciertas cosas, entonces no lo hagas, porque aprendiste de tus errores. Si tomaste una decisión que afectó muchas áreas en tu vida, pues entonces aprende y toma decisiones sabias para la próxima. Es que esto es elemental, pareciera muy elemental. Es decir, metí el pie aquí hoy, pues entonces al día siguiente ya no lo meto. Pero el problema es que seguimos con el mismo círculo. Si tú sabes cómo operan las personas con intenciones oscuras y te asociaste alguna vez con alguien así, pues la experiencia de la vida te debería decir que ya no puedes tener sociedades como estas. Tienes que tener sociedades que amen al Señor. Como dice Proverbios 19:2, tampoco es bueno para una persona carecer de conocimiento, y el que se apresura con los pies peca. Es decir, ya tienes el conocimiento por las experiencias vividas. Ese conocimiento debería servirte para no volver a meter el pie. Necesitamos las experiencias de la vida para adquirir ese conocimiento. Y por último, debemos entender y aprender que hay una necesidad de una transformación interna en el ser humano, es decir, de adentro para afuera. Les voy a explicar de qué se trata. Los jueces o el pueblo de Israel, a pesar de que los jueces lo liberaban, ¿por qué no se acababa el problema? ¿Por qué continuaba el problema en el pueblo de Israel? ¿Qué era lo que pasaba? Que a pesar de que Dios levantaba líderes, todavía no salían de su problema. Y es porque había algo dentro del pueblo de Israel, había un problema interno en el pueblo de Israel. La Biblia dice que ellos hacían lo que les parecía sin un cambio en el corazón. Y eso nos pasa a nosotros también. Algunos que caminamos y hacemos lo que queremos y creemos que está bien, pero no hay un cambio en el corazón. Nada cambia. Incluso yo he escuchado personas que dicen, la verdad, estos días escuché eso, la verdad, que yo me acuerde, no, es que yo no he cometido errores. O sea, que yo saco, no. Porque el pueblo de Israel tenía un problema interno. El pueblo de Israel se le dificultaba cambiar, pero era un tema de adentro hacia afuera. Y yo creo que más de uno podría estar pensando, y me encantaría que lo pensaras, y es: yo necesito un cambio interno. Yo necesito que Dios intervenga en mi vida, en mi corazón, para que todo lo que yo viva internamente pueda expresarlo externamente. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que el ser humano tiene internamente es lo que refleja. Entonces, si una persona está llena de odio, lo que va a reflejar es odio. Si una persona está llena de envidia, ¿qué es lo que va a reflejar? Envidia. Si una persona está llena de insultos, lo que va a reflejar es eso, es insultos. Entonces necesitamos un cambio interno para poder reflejarlo hacia afuera. Por eso Pablo, en el libro de Romanos capítulo 12 versículo 2, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces es un cambio que tiene que venir de adentro. Tienes que cambiar tu forma de ver la vida, de pensar. Y eso es lo que precisamente va a hacer que todo lo que tengas internamente lo puedas reflejar afuera. Si tú eres una persona que vive la intimidad con Cristo, buscas leer la palabra, buscas su presencia y estás ahí con Él día tras día,
tarde que temprano eso se refleja en tu forma de hablar, de actuar, de cómo inspiras a las demás personas, cómo aconsejas a los otros. Cuando hay un malentendido, cómo lo resuelves, porque estás en la intimidad con Cristo. Pero una persona que no tiene intimidad con Cristo también lo va a reflejar en la manera como habla, en la manera como actúa. También lo va a reflejar. Tienes que dejar que el Señor haga un cambio interno en tu vida para que luego puedas reflejarlo hacia afuera. Cambie tus hábitos, las malas palabras. Todavía hay algunos de ustedes que les he escuchado palabras: ¡ay, Mari! Y es necesario que tú empieces a dejar también estos hábitos, porque posiblemente puede ser algo normal en tu vida, pero eso no es un reflejo de que Cristo está dentro de ti. Si Cristo está dentro de ti y tú aseguras que Cristo está dentro de ti, van a haber unos frutos que lo testifiquen, y esos frutos hablarán por ti. No tienes que decir: no, yo soy una persona santa. Los frutos hablarán por ti. Los frutos dirán todo por ti. Y yo entiendo entonces todo esto, estos 6 puntos que les acabo de nombrar: la importancia de ser fieles a Dios, las consecuencias del pecado. Dios escucha nuestro clamor, entendiendo que Dios va a levantar líderes, que debemos aprender de los errores del pasado y que debemos ser transformados de adentro hacia afuera. Si entendemos todo esto, vamos a ver a un Dios fiel y paciente. Podremos verlo y palparlo. Y esto debería llevarnos a crecer en nuestra vida cristiana. Debería llevarnos a caminar más cerca a Jesús, a tener una vida plena, que a pesar de las adversidades podemos resolverlo, porque Cristo está con nosotros. Y yo quería cerrar este mensaje de Jueces diciéndoles a ustedes: si es cierto que la Biblia dice que tenemos un Dios implacable, cuando tiene que obrar va a obrar, pero también es un Dios misericordioso. Pero yo en esto puedo ver un Dios muy fiel, exageradamente fiel, un Dios paciente para con sus hijos. Nos ama tanto, iglesia, que sigue esperando por nosotros. Y yo quisiera adorar con ustedes dándole la honra al Señor. Si se pueden poner sobre sus pies, para que juntos podamos decirle: Señor, gracias por ser tan fiel con nosotros, porque no nos has exterminado, y porque a pesar de todo me sigues abrazando. Sigo viendo la bendición en mi familia, con el trabajo, con mi alacena llena, y a pesar de todo siempre estás dispuesto a salvarme, y eso me hace feliz, Señor. Y quiero pedirle que, como con un amigo, puedas hablar con él hoy y puedas decirle: gracias, Padre, por tu fidelidad. Y puedas decirle: en la tempestad he visto tu rostro brillar, y en mi dolor, he visto tu amor hacia mí. Y dígale: eres mi Padre, eres mi Padre, mi consolador, mi consolador. Sellado está mi corazón por ti, sellado está, sí, Señor, mi corazón por ti. Y decimos: santo, 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 santo. Te decimos una vez más, Cristo: santo, 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 santo. ¿Y qué tal si cantamos tu fidelidad bien fuerte? Tu fidelidad es más grande que las olas del mar. Y tu amor por mí, tu amor por mí es tan fuerte que no puedo humillarme y postrarme y dejar que sea
es tú en mi corazón. Sí, Señor, gracias. Y esto es precisamente por lo que estamos aquí en esta mañana, Padre Santo, porque reconocemos tu grandeza, tu fidelidad, tu amor, Señor, tu poderío, cómo nos has rescatado, cómo nos has levantado, cómo has hecho milagros en nuestra vida. Y no queremos, Señor, devolvernos. No queremos ser como el pueblo de Israel que se olvidó en algún momento de que tú hiciste, de que tú los llevaste, de que les proveías, Señor. No queremos olvidarnos de tu fidelidad, de tu amor tan grande, Padre Santo. Y es precisamente lo que queremos decirte. Gracias, gracias, Señor. Gracias porque me sanaste, porque tomaste mi corazón destruido cuando yo estaba en la inmunda, pero me levantaste, me diste, el Señor, el propósito y me dijiste: tú eres mi hijo, tú eres mi hijo, y yo soy fiel contigo, porque aunque el mundo me dé la espalda, aún sigo siendo Dios.